Gracias por estar con nosotros, gracias por continuar en sexto Congreso Internacional de Pacientes de Artrosis organizado por OAFI, desde el Auditorio AXA de Barcelona, a través también de nuestro canal YouTube, pues para todos los países con gente hispanoparlante, muchos países de Latinoamérica, Estados Unidos, evidentemente también incluido. Vamos a hablar de una alternativa terapéutica al dolor de rodillas. Siempre buscamos soluciones que nos mejoren la salud y que nos mejoren la calidad de vida. El dúo que ven ustedes en el escenario no es de lujo, lo siguiente, como se diría. A la doctora Müller ya la conocen, porque ayer estuvo además en la primera mesa de los 25 años de éxito de la condroprotección, la doctora Ingrid Müller, que es reumatóloga, directora del Instituto Poal de Reumatología. Muy bienvenida, doctora Müller. Un fuerte aplauso para Ingrid. Y a su lado también estuvo en esa mesa, porque también es parte de ese éxito de los 25 años de condroprotección, estuvo telemáticamente, pero hoy se ha cogido un AVE y está aquí con nosotros el jefe de los servicios médicos del Club Atlético de Madrid, el doctor José María Villalón. Muy bien. Doctores, el quitosán como alternativa terapéutica al dolor de rodilla. Creo que tienen ustedes alguna presentación para iniciar, pues cuando ustedes quieran. Pues aquí estamos y es un honor poder tener un colega tan distinguido para hablar del dolor de rodilla y para luego ser los malvados que ponen la aguja, pero con buena intención y con buen objetivo y con buen resultado muchas veces, ¿verdad? Nuestros pacientes son muy distintos y yo creo que por eso es bueno que tengamos una pequeña discusión de puntos de vista diferentes sobre pacientes de edades diferentes y posiblemente de problemas y contextos distintos. Pues Ingrid, es un placer también para mí compartir esta mesa contigo de debate, porque así vamos a ir un poco haciéndola amena a nuestros asistentes y agradecer a todos los organizadores de este sexto Congreso Internacional de Pacientes con Osteoartritis de OAFI, que creo que es como para felicitarle porque en realidad es una labor loable y magnífica. Bueno, pues entonces, hablando de la artrosis, es verdad que nosotros vemos dos realidades diferentes, Ingrid. Tú ves el paciente artrósico, casi yo diría de verdad, auténtico. Yo veo muchas veces a pacientes artrósicos que son exdeportistas o que están terminando su carrera deportiva, que han sometido a su aparato locomotor a una alta demanda y entonces han tenido más desgaste. Entonces, nuestra labor durante la práctica del deportista es minimizar el riesgo de desgaste, de lesión, que no se llegue a producir esa artrosis, si cabe, en la medida de lo posible, para evitar que de una forma precoz aparezcan todos estos síntomas de artrosis que aquí vienen definidas en la pantalla, como son pues, la rigidez articular, el dolor, la inflamación, la atrofia de la musculatura. Una vez que se produce una inflamación en cualquiera de nuestras articulaciones, la musculatura que tutela esa articulación pierde tono automáticamente. Entonces, en muchas ocasiones, esas inflamaciones hacen que aun realizando ejercicios físicos de tonificación de la musculatura no lleguemos a tal porque la articulación está inflamada. Y luego otros síntomas, como ven, que puede ser el sufrimiento de los huesos. Ese hueso que hay debajo del cartílago, que está sufriendo, que tiene sus pequeñas fracturas osteocondrales o grandes, y que eso duele, eso hace que nuestra articulación duela y, por supuesto, todo el derrame articular que se produce. No tenemos unos medios diagnósticos para las fases primeras, las fases de inicio de ese desgaste articular, muchas veces no se ven, pasan desapercibidas en nuestras pruebas diagnósticas habituales, con lo cual es un hándicap importante
en esa prevención, ver cómo podríamos, con estudios genéticos, en algunas ocasiones, con la ecografía de aparato locomotor, que es un arma diagnóstica muy importante, pero a veces no llegamos a esa lesión incipiente, no sabemos que se están produciendo los primeros cambios de desgaste o de atrofia. Y por otro lado, hay factores de riesgo que podemos llamar modificables y factores de riesgo que no son modificables. La edad que tenemos cada uno de nosotros, pues es la que tenemos, eso no lo vamos a modificar con las circunstancias que conllevan, pero sí, por ejemplo, podemos pensar que el índice de masa corporal, cuando está elevado, pues si pudiéramos incidir sobre él para bajar esa obesidad o ese sobrepeso, detectar lesiones, operaciones que puedan luego influir en que la vida de esa articulación esté alterada y, bueno, y la actividad que hace que sea adecuada a cada una de las personas y a cada una de esas articulaciones. Aquí, Ingrid, fíjate, esto es tuyo, ¿no? Esta es la parte de prevalencia de artrosis y cuando hablamos de infiltraciones, la mayoría saben que la artrosis es muy prevalente en rodilla, entonces es muy importante para nosotros tener distintas herramientas para poder paliar, para poder disminuir y para poder actuar sobre la artrosis de rodilla. Y este cuadro lo que nos está hablando es de prevalencia de artrosis. Igual que aquí estamos viendo cómo progresa la artrosis cuando nosotros la estamos viendo en la radiografía y todos los que tengan artrosis saben que hay ese pinzamiento articular y este crecimiento óseo, los osteofitos tan famosos, cuyo papel siempre es discutido y discutible, pero sobre todo lo que ocurre es la pérdida del cartílago y, como estaba diciendo el doctor Villalón, todos los procesos que van a ocurrir a nivel de hueso subcondral, todo lo que puede generar edema óseo, todo lo que puede generar dolor en un paciente que tenga artrosis de rodilla. ¿Nuestros tratamientos son iguales o son diferentes? Bueno, en teoría los fundamentos son los mismos, yo diría, ¿eh? No son iguales, aunque creo que los medios terapéuticos que tenemos son parecidos. Quizá en un deportista de alto nivel hay mayor, insistencia en esas terapias, pero sin embargo, yo creo que tanto las terapias farmacológicas como las terapias infiltrativas, la fisioterapia, la condroprotección en general, todo esto que hemos hablado de terapia física, psicológica, ocupacional, pérdida de peso, todo eso es condroprotección. Y los analgésicos no esteroideos o los esteroideos, los opioides que se ha hablado hoy, esta mañana también durante la sesión matinal, y luego pues hay que pensar que lo último es la cirugía. A veces no queda más remedio, ¿no? Efectivamente. Sí, yo creo que estamos básicamente de acuerdo. Tenemos lo que tenemos y por eso siempre estamos contentos y siempre estamos dispuestos a aprender y a conocer nuevos tratamientos y a saber de su eficacia. Y nos íbamos a referir, sobre todo en este ratito que nos queda, a técnicas de infiltración, pero no tanto técnicas, sino sustancias que infiltramos. Infiltrar, ya todos sabéis, que es introducir un líquido dentro de un cuerpo sólido. Podemos infiltrar en muchas localizaciones, no solo dentro de la rodilla, en cualquier localización que sea accesible, pues podemos infiltrar. Las preguntas son: ¿cuándo infiltramos? ¿Qué infiltramos? Y la última sería cómo infiltramos, que esto sería más dentro del apartado más médico, pero bueno, es un poquito pues, para poder generar confianza en el paciente. ¿Cuándo infiltráis vosotros? Nosotros infiltramos, si cabe, y lo hemos debatido algunas veces, pensando en retrasar el proceso de desgaste con moléculas del siglo XXI, moléculas
que sean nutrientes para nuestras partes blandas articulares, que actúen de lubricantes, que engrasen esa articulación, que a veces le va faltando ya ese líquido que de alguna forma es fisiológico dentro de la articulación, y además ese líquido no solo se empobrece en cuanto a volumen, sino en cuanto a nutrientes. Y por eso a veces el infiltrar sustancias nutritivas hace que el trofismo de esos cartílagos articulares mejore. Estamos abonando, estamos nutriendo esas células que todavía están, pero que queremos que funcionen bien y que sean compatibles con altas cargas de trabajo, de entrenamientos físicos, ¿no? Genial. Yo creo que estamos más o menos en la misma onda. Posiblemente otra causa para nosotros de infiltrar es el dolor articular, dado que nuestros pacientes acostumbran a tener otra edad y varias comorbilidades, varias comedicaciones que hacen que el paciente esté plurimedicado. No queramos añadir mucha medicación si es posible, y por eso pues utilizamos la infiltración en ocasiones como una técnica de tratamiento, con la bandera roja que ya vemos que es de puro sentido común. No vamos a infiltrar a alguien que tenga una infección activa, no vamos a infiltrar a alguien que tenga una lesión enorme en la piel a nivel, algo que yo creo que es un tema médico, pero es un tema que se nos ocurre de forma normal a todos nosotros. ¿Usáis corticoides? Sí, como me dice Ricardo, nuestro gran moderador del Congreso y amigo, excelente, me dice, ¿va a jugar infiltrado? Cuando el jugador o los deportistas juegan infiltrados. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos esa terminología? Pues en realidad el jugador tiene dolor, tenemos que paliarle el dolor, y una alternativa es el corticoide. Es verdad que no nos gusta abusar de este medicamento, pero en alguna ocasión funciona en esas 1 o 2 semanas, quitando la inflamación, el dolor. En ese periodo es muy efectivo, le permite jugar, y cuando tengamos que jugar la final de la Europa League, pues ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, esperemos que no jueguen infiltrados nuestros jugadores, ¿no? Pues bueno, nuestros jugadores también juegan otra liga, pero juegan la liga de tengo que limpiar la casa, tengo que ir a la boda de mi hijo, o tengo simplemente que sobrevivir a esto, o tengo una inflamación aguda y aquí hay que hacer algo, con lo cual nosotros también usamos corticoides. ¿Y el ácido hialurónico qué tal? Bueno, el ácido hialurónico me encanta. El ácido hialurónico ha sido una alternativa terapéutica en los últimos años. Creo que lo presentamos con el señor Vila y con el doctor Vergés en el Ministerio de Sanidad hace más de 25 años. Él siempre me habla de 25, pero yo digo, es un poco más, ¿eh? Pero bueno, en realidad es una molécula componente natural de la articulación, de esas partes blandas. Hay una secreción endógena de ácido hialurónico. Lo que hacemos es enriquecer esa articulación con el ácido hialurónico infiltrado, intraarticular, que tiene, como aquí se dice, un efecto de mejorar la viscosidad del líquido sinovial, restablecer la capacidad de absorción de impactos, lubricación, en definitiva, todo ello que hace que de repente el medio intraarticular mejore. Y entonces no tiene efectos secundarios, o por lo menos nosotros no los hemos tenido, y nos ha permitido un arma terapéutica muy buena para nuestros deportistas de alto nivel y no de alto nivel, porque hoy día el deporte está, o la actividad física está al cabo de la calle, o sea que hay mucho practicante, afortunadamente, ¿no? Pues nosotros también usamos el ácido hialurónico, y también es verdad que en algunos pacientes los resultados son excelentes. Pero también es verdad, y todos sabemos, que hay pacientes que han hecho lo primero, han hecho lo segundo, a lo mejor una tercera, una cuarta o una quinta opción, y las cosas pues como que no han acabado de funcionar. Por eso nos hace muy felices cuando alguien desarrolla
una nueva molécula, la testa en el laboratorio en modelo animal y la ofrece con seguridad para la persona, para el modelo humano, y realmente nos está ofreciendo una alternativa terapéutica, porque a nosotros, imagino que a vosotros también, nos pasa que hay pacientes que realmente no responden, sea porque la artrosis es muy evolucionada, sea porque hay otros factores que a lo mejor están influyendo en este dolor articular. Aquella artrosis no funciona con el tratamiento médico, pues quizá las medidas higiénico-posturales pues no son perfectas, en fin, no nos funciona. Y para eso pues tendríamos Chitosan. Y yo creo que el Chitosan, que es un polisacárido, por lo tanto es un producto muy natural, es algo que no nos da miedo de entrada, no es algo que estemos mirando con cara rara, ha mostrado su eficacia y ha mostrado su eficacia en pacientes que habían no tenido un buen resultado con otros tratamientos. Eso no quiere decir que sea una tercera línea de tratamiento. Yo entiendo que eso lo que quiere decir es que realmente la eficacia es buena. También ha mostrado seguridad, y la seguridad es algo que pedimos en cualquier producto que nosotros vayamos a utilizar en el paciente. Si bien, y hay que hacer mención, a veces, después de la inyección, el paciente puede tener dolor, y en eso hay que avisarlo y hay que comentárselo al paciente. Mira, 1 o 2 días después puedes tener dolor con la inyección de Chitosan. Fíjate tú. A nosotros, desde luego, también yo que comparto contigo, de repente vamos avanzando, vamos teniendo nuevas moléculas. El efecto es de 6 meses, a priori, o más, y entonces ahí con estos casos que son rebeldes a tratamientos o que ya han probado previamente otras terapias y siguen presentando problemas, pues tenemos que darles alternativas. Esto es una auténtica alternativa, es una nueva molécula, es un extracto vegetal de un hongo y que en realidad pues se postula claramente como un tratamiento intraarticular, en este caso en rodilla lo estamos utilizando, que incluso en artrosis más avanzadas tiene efectos muy beneficiosos, ¿no? Perfecto, eso es un poquito la idea, y el grado de satisfacción tanto del médico como del paciente nos indican que el producto tiene que estar funcionando bien, porque estamos viendo un grado de satisfacción. Estos datos provienen de estudios clínicos en el cual pues, el paciente y el médico han quedado en un porcentaje muy elevado realmente satisfechos con el producto. Está claro que infiltramos de muchas maneras, y está claro que en nuestro caso intentamos siempre guiar las infiltraciones. Eso no quiere decir que una infiltración sin un ecógrafo vaya a estar mal hecha, y en eso seguro que tú estás absolutamente de acuerdo. Sí, nos gusta tener la certeza que la infiltración se realiza en el correcto lugar, con lo cual una infiltración ecoguiada te da esa fiabilidad. Para nosotros el ecógrafo es como el fonendo del médico del deporte, pero es verdad que en algunas ocasiones, bueno, pues ya la experiencia de la persona, del médico que está infiltrando. Muchas veces no hace falta tanto tener una herramienta como es el ecógrafo tan útil, pero en este caso vemos el trazado de la aguja llegando al espacio intraarticular, con lo cual da más fiabilidad, ¿no? en esta imagen. Yo creo que, Ingrid, tú eres una reumatóloga muy especializada también en ecografía de aparato locomotor, y en realidad eres nuestra maestra en este sentido, ¿no? Bueno, he de decir que de todas formas a los alumnos de medicina se les enseña a pinchar ciego y guiado, pero se les enseña a pinchar ciego porque nadie está obligado a tener una máquina al lado toda su vida, y como tú dices, hay circunstancias en las cuales
la experiencia del médico, el conocimiento, etcétera, les permite, y a un cirujano, desde luego, no creo que le sea muy difícil pinchar ciego, y a un buen clínico tampoco, pero enseñamos la punción guiada porque hoy en día pues también supone un avance, y nosotros cuando hemos infiltrado quitosan lo hemos hecho guiado en el paciente. Hay algo que es importante saber, saber para el médico, no para el paciente, pero que cuando estamos infiltrando quitosan no podemos infiltrarlo en una rodilla así de hinchada, porque si la rodilla está muy inflamada, primero hay que vaciar la rodilla, igual hay que poner un poquito de corticoide y al cabo de una semana entonces infiltrar quitosan. Eso sería el momento en que el producto tuviera su eficacia y nos ahorraríamos el efecto potencial del dolor post-infiltración en la mayoría de los pacientes. Estoy de acuerdo. Es verdad que sería una forma de minimizar el posible riesgo local, el dolor donde te han infiltrado, o que la articulación es un extracto vegetal, el quitosan, y no se han detectado reacciones secundarias a la infiltración, pero aún así yo creo que poner el antiinflamatorio previo puede ser una medida adecuada para evitar que ese post-infiltración, ¿no? Bueno, yo creo que han asistido a un incunable, una conversación, una charla. ¿Cómo vemos el tema de la infiltración desde el público en general, digámoslo así, y cómo lo vemos desde el mundo del deporte, ¿no? Con el doctor Villalón, con la doctora Müller? Yo es que no he querido interrumpir, Dios me libre, por lo incunable, Dios me libre, pero he anotado, han indicado doctores que el quitosan se obtiene de manera natural. ¿Dónde podemos encontrarlo? Doctor Villalón. Es un extracto vegetal, no animal, un extracto vegetal de un hongo, el hongo común. Sí. Los que sois aficionados a las setas, pues os sabréis el nombre en latín. Aquí los robellons, los níscalos. Pero es un extracto muy bien elaborado, muy bien testado en ensayos clínicos, previos a haberlo testado en el ser humano, y hoy día ya se está aplicando con éxito en el ser humano, ¿no? Y lo han comentado, pero me he fijado que estaba ahí apuntado que una de los, para decir algo, de efectos secundarios, ¿no? Se ha nombrado el dolor post-inyección. Creo que era, no sé si era la diapositiva anterior. ¿Podemos hacer algo para prevenirlo, doctora Müller, este pequeño problema del dolor después de la inyección? Yo pienso que sí, que la artrocentesis, es decir, la rodilla vacía, la rodilla que no tenga líquido, posiblemente presentará menos dolor post-inyección. Quizá el haber utilizado el poquito de corticoide intraarticular la semana anterior también puede ayudar a eliminar este dolor post-inyección, pero realmente si la pregunta es ¿quién lo va a tener? Yo diría, bien, el paciente que está siendo infiltrado, que a lo mejor no es la indicación, pero a veces también cualquier otro paciente. Pero es importante un dato, y es que el dolor post-inyección no quita eficacia. El que duela no quiere decir que sirva menos, quiere decir que es un aburrimiento, que viniste por un dolor y saliste con el dolor. Claro. Pero al cabo de poco, 2 o 3 días, este dolor va a disminuir y después vas a mejorar igual. Este es algo, un punto que yo creo que es muy importante de cara a la indicación. Que el grado de satisfacción sea un 90% en los médicos y un 86% en los pacientes, son porcentajes altos, muy altos, es decir, no habituales. Doctor Villalón, creo que está diciendo que, sí, ¿no? Que son muy altos, ¿no? Sí, es un porcentaje de satisfacción en ambas partes, en ambas direcciones. Más en el médico, ¿eh? Sí, también hay que decir que el que sufre el dolor después puede ser el paciente, pero no es obligatorio, ¿eh? O sea, hay que decir que hoy día un buen médico que sepa infiltrar, que tenga gran experiencia,
normalmente no va a producir gran dolor. Siempre en las agujas, en las vacunas o en las inyecciones intramusculares, bueno, cierto componente doloroso o álgido puede haber, pero no es lo que yo destacaría, y creo que es más importante destacar el efecto beneficioso que tiene que ese pequeño efecto local adverso que pudiera aparecer, ¿eh? Destacamos que el quitosan como alternativa terapéutica al dolor de rodilla. Yo les voy a pedir un primer aplauso para los doctores, por favor. Ahora voy a pedir otro aplauso para el doctor Vergés, porque no se lo pierdan. En este congreso ahora se va a hacer otro congreso paralelo, porque ahora nuestra pareja de egregios doctores se va a ir a repetir un poco esto, ¿no? Sí. Ahora dijéramos, por primera vez, el año pasado ya hicimos una cosa, las que estuvisteis, ya hicimos una cosa muy interesante, y es que conectamos en directo con un congreso que había en Italia, donde había 350 médicos, ¿os acordáis? Y pudimos hacer, desde aquí, pacientes y médicos, pudimos hacer conferencias, ¿no? Bueno, este año, como siempre estamos pensando a ver qué podemos hacer alguna diablura, pues este año vamos a hacer otra diablura, y es que a partir de las 2, 3 y media, evidentemente va a ser para médicos, ¿no? Tanto la doctora Müller como el doctor Villalón pues, van a dar todas las conferencias para que los médicos pues, de aquí, ¿no? españoles, pues, conozcan el producto, dónde está indicado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy bonito esto, ¿no? Y yo quería agradecer en este sentido a Umbrella y a Quiomet, que este producto está aprobado por la Agencia Española de Medicamento, o sea, esto es muy importante. Yo quería agradecerles a Umbrella y a Quiomet que hayan escogido, qué mejor que el Foro de Pacientes de OAFI, para presentar un nuevo tratamiento en España, ¿no? Yo creo que nosotros sabéis que en OAFI queremos que la I+D se realice, que se haga, que se mejore y que se cuente con nosotros. Por lo tanto, yo estoy muy contento, sinceramente, de que bueno, podamos tener otra herramienta terapéutica, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Creo que esto se me hizo un aplauso también, ¿no? Por eso yo os pido que cuando vayáis a algún profesional sanitario y os digan que no hay nada que hacer, le dais mi tarjeta y dice, llame al doctor Vergés, ¿eh? ¿Vale? Lo digo porque a veces hay muchas cosas que hacer. Fijaros que en estos 3 días vamos a hacer 39 mesas. O sea, que el que diga que no hace en artrosis, pues que se venga al curso, ¿eh? Porque hay muchas cosas en artrosis. Y no quería terminar... Espera un momentito, Ricardo. No quería terminar... habéis hecho una masterclass. El doctor Villalón y la doctora Müller, que son para mí grandes profesionales, amigos que siempre han estado al pie del cañón, realmente muy emocionado, porque nunca me han fallado, ¿no? Por lo tanto, gracias por estar aquí. Yo me emociono fácilmente, o sea que no. Y, bueno, al doctor Villalón ya le hicimos el año pasado el árbol de la vida, y este año tenemos que hacer a la doctora Müller. Por lo tanto, le vamos a hacer un árbol de la vida. Pero el año pasado, no sé qué pasó, estaba dando conferencias por estos mundos de Dios, porque la doctora Müller está dando conferencias, aquí tal como la veis en Estados Unidos, en Rochester, en Mayo Clinic, o sea, es la persona, la referente número 1 mundial en ecografía, y el doctor Villalón, pues, referente mundial en medicina del deporte. O sea, que tenemos aquí 2 auténticos cracks, ¿eh? Entonces, le queremos dar a la doctora Müller, bien merecido, un árbol de la vida, como lo hicimos el año pasado al doctor Villalón. Qué mono. Que puedan hacer muchos años, que ayuden a tanta gente como están haciendo, aliviando a muchos pacientes, ¿eh? O sea, que por muchos años que tengáis mucha salud, ¿eh? Venga, el fotógrafo, ¿no? Es así. Vale, muchas gracias. Esta es una de las fotos del Congreso, ¿eh? Gracias. Qué mono. Esta es una de las fotos del Congreso.